Era mi ángel de pelaje, salvándome de la oscuridad de la soledad. Hola, me llamo Clara, tengo 34 años. Mi vida siempre fue tranquila, ordenada, casi predecible. Vivo en un pequeño pueblo llamado Almagro, en la provincia de Ciudad Real, un lugar donde cada rincón guarda recuerdos de mi infancia. Mi marido, Javier, trabaja en una empresa internacional, viajando constantemente entre Madrid, Barcelona y ocasionalmente al extranjero. Su ausencia se volvió algo común para mí, pero la resignación no hacía más llevadera la soledad. Nuestra casa siempre parecía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado vacía, especialmente durante las noches, cuando la oscuridad parecía apretar las paredes. Me acostumbré a esa sensación invisible de vacío y nunca pensé que algo podría llenarlo. Mucho menos un perro. Para mí, los animales siempre fueron solo eso, animales, cariñosos, leales, pero incapaces de reemplazar el calor humano. Así que cuando Javier un día llegó con un pastor alemán y dijo que se llamaba Bruno, lo tomé como una nueva responsabilidad más. Un collar rígido en mis manos y un absoluto desapego en el alma. Lo alimentaba, lo sacaba a la calle, cumplía con todo lo que se esperaba de mí como dueña, pero no me permitía encariñarme. Bruno debía ser un guardián, no un amigo. Un detalle más en la rutina, nada más. No sospechaba que el destino ya había preparado planes mucho más profundos. Aquella noche, cuando una tormenta desgarró el cielo sobre nuestra casa, sentí la soledad con una intensidad particular. El viento golpeaba las contraventanas, los relámpagos dibujaban en la oscuridad las siluetas de los muebles, y yo estaba sentada en la cama, envuelta en una manta cálida, intentando calentar mi alma. De repente, escuché pasos suaves en el pasillo. Bruno apareció en el umbral. Entró despacio, como si dudara si podía hacerlo. Sus grandes ojos oscuros me miraban con tanta atención y ternura que parecía leer mis pensamientos. Se acercó y apoyó la cabeza en mis rodillas. Me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar. Pero su aliento cálido, su calma, su silenciosa presencia derribaron el muro helado que había construido durante años. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba sola. Fue un pequeño gesto de un perro, pero enorme para mi corazón. Desde entonces todo cambió. Empecé a notar cómo respondía a mi estado de ánimo. Si suspiraba con pesadez, ya estaba a mi lado. Cuando me angustiaba, se pegaba a mi mano, si estaba triste, simplemente se tumbaba a mis pies, como protegiéndome del frío y la oscuridad. Surgió entre nosotros un vínculo silencioso pero fuerte, y por primera vez me permití confiar. Pero entonces no sabía las pruebas que nos esperaban. Javier viajaba cada vez más a menudo, y las noches en casa se volvían más frías. Me había acostumbrado al silencio, pero ahora ese silencio se convertía en una presión que se transformaba en ansiedad, que a veces aumentaba y otras se desvanecía. Una de esas tardes, cuando el viento silbaba entre los tejados y la lluvia golpeaba los cristales, volvía del mercado con las manos cargadas de bolsas pesadas. Estaba cansada y solo soñaba con un té caliente. Fue entonces cuando vi un coche negro, un sedán, aparcado un poco apartado. El motor estaba encendido, pero no se veía a nadie dentro. Me puse en guardia, aunque intenté convencerme de que era casualidad. Al día siguiente el coche apareció de nuevo. Y 2 días después también. La inquietud crecía. Trataba de no dejarme dominar por el miedo, pero sentía una mirada extraña clavada en mi espalda que me perseguía. Aquella noche, cuando cerraba la puerta, la llave del acceso trasero no giró. Como si alguien hubiera bloqueado el mecanismo. El pánico me invadió al instante, una ola cálida de temor que paraliza. Entonces apareció Bruno. Me empujó suavemente con el hocico, y luego con más insistencia, como intentando mostrarme algo. Me condujo a la cocina, hasta un cajón inferior. Lo abrí y encontré una llave de repuesto, que yo misma había escondido meses atrás y había olvidado por completo. Supe que sin ella podría haber quedado atrapada o, peor aún, no haber podido protegerme. Por primera vez comprendí que no solo yo sentía la amenaza, Bruno también. Él la percibía antes que yo. Y en ese momento entre nosotros todo cambió para siempre. Desde aquella noche, nuestras vidas se entrelazaron en un ritual silencioso de protección mutua.
Yo revisaba una y otra vez las cerraduras de ventanas y puertas, mientras Bruno recorría el perímetro de la casa, atento a cualquier ruido sospechoso. Su pelaje, grueso y oscuro, se erizaba ante el más mínimo sonido, y sus ojos, siempre alerta, parecían leer más allá de la simple oscuridad. Cada vez sentía que su presencia era mucho más que un consuelo, era una barrera invisible que me protegía de algo que aún no podía comprender del todo. Empecé a hablarle, primero con frases sueltas, después con largas conversaciones en voz baja. Él me escuchaba sin interrumpir, inclinando la cabeza como si entendiera cada palabra, sin juzgar ni cuestionar. A veces, cuando la tristeza me invadía, me dejaba abrazarlo, sintiendo su respiración cálida contra mi piel, y en esos momentos la soledad se hacía menos densa, menos cruel. Sin embargo, la ausencia de Javier se hacía cada vez más prolongada. Sus viajes se convertían en semanas, a veces meses, y las noches en la casa se volvían más largas y frías. La sensación de vacío, que antes intentaba ignorar, comenzó a transformarse en una inquietante ansiedad que se instalaba en mi pecho. Y entonces, comenzaron a suceder cosas extrañas. Una tarde, mientras volvía del mercado con las manos llenas de bolsas, noté de nuevo el coche negro aparcado en la misma esquina. El motor estaba encendido, pero no había nadie en el interior. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté pensar que era casualidad, pero el miedo no me dejaba calmarme. Al día siguiente, y luego al otro, el coche seguía allí, como una sombra que me acechaba sin descanso. La sensación de ser observada se convirtió en una presencia constante. Sentía miradas clavadas en mi nuca incluso dentro de casa, y el silencio de las noches parecía más opresivo que nunca. Una noche, mientras cerraba la puerta trasera, la llave se negó a girar. Intenté una y otra vez, pero el mecanismo parecía bloqueado desde fuera. El pánico me envolvió, las manos me temblaban, y la adrenalina me paralizaba. Fue entonces cuando Bruno apareció a mi lado, empujándome suavemente con el hocico, mostrándome con insistencia el cajón de la cocina donde había escondido la llave de repuesto. La encontré, temblorosa, y respiré con alivio al abrir la puerta. En ese instante, comprendí que no estaba sola en esta amenaza, que Bruno también sentía el peligro que se cernía sobre nosotros. A partir de ese momento, nuestras noches se convirtieron en vigilias compartidas. Yo fortalecía mis defensas y él se convertía en un guardián incansable, defendiendo nuestro pequeño refugio de la oscuridad que nos rodeaba. Sin embargo, lo que no sabía era que esta era solo la calma antes de la tormenta, y que lo que vendría pondría a prueba no solo nuestra valentía, sino también el lazo invisible que nos unía. Los días seguían pasando, y con ellos la sensación de inseguridad se hacía más intensa, como una sombra que se alargaba y se adueñaba de cada rincón de mi vida. Javier seguía ausente, y yo me aferraba a Bruno como a un ancla en medio de la tormenta. Pero entonces, una tarde mientras paseábamos por la calle principal de Almagro, vi algo que heló mi sangre. Al final de la calle, bajo la tenue luz de un farol, había una figura. Era un hombre alto y delgado, vestido con una chaqueta oscura que parecía absorber la poca luz que había. Estaba de pie, con las manos metidas en los bolsillos, y su postura relajada parecía demasiado segura, como si supiera que yo aparecería allí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Bruno se tensó a mi lado y dejó escapar un gruñido bajo, apenas audible pero cargado de advertencia. El hombre giró lentamente la cabeza hacia nosotros, y por un instante, nuestros ojos se cruzaron. En ese momento supe que no era un extraño cualquiera. Algo en su mirada, fría y calculadora, me erizó la piel. Sin apartar la vista, dio un paso atrás, desapareciendo en la sombra de un árbol cercano, como si quisiera ocultarse pero sin perderme de vista. Aceleré el paso, tratando de no mostrar el miedo que me inundaba. Mi corazón latía con fuerza, retumbando en mis oídos, mientras Bruno caminaba a mi lado, alerta y vigilante. La noche llegó y con ella una inquietud imposible de sacudir. Cerré todas las puertas y ventanas con doble llave, repasé cada rincón de la casa, pero la sensación de ser observada persistía, como si la amenaza estuviera justo fuera de la puerta. Al día siguiente, para mi sorpresa y alarma, el hombre apareció de nuevo, pero esta vez entre los vecinos. Lo vi saludando con una sonrisa amable, conversando con las personas del barrio como si fuera uno más. Me dijeron que se llamaba Iván y que había llegado hace poco al pueblo.
Incluso comentaron que colaboraba en el comité de seguridad local, ayudando a vigilar las calles. Pero dentro de mí, algo se congeló. Reconocí su manera de caminar, su actitud, incluso ese brillo frío en los ojos. Era él, el hombre que me acechaba. Bruno se quedó quieto a mi lado, su pelo erizado en la nuca, sus ojos fijos en Iván. Sentí que mi perro percibía la misma amenaza que yo, una amenaza oculta bajo una máscara de cordialidad. Intenté sonreír cuando nos presentaron, pero por dentro todo gritaba huye. La sonrisa de Iván no era cálida, sino una mueca helada, como si disfrutara secretamente de mi miedo. Desde entonces, las noches se volvieron un campo de batalla silencioso. Cada pequeño ruido me hacía sobresaltar. Bruno se movía inquieto, vigilando las ventanas, dejando escapar suaves gruñidos en la oscuridad. Yo trataba de convencerme de que todo era una coincidencia, que Iván no era más que un vecino amable, pero cada vez que pasaba frente a nuestra casa y me lanzaba esa mirada penetrante, sentía como un nudo se apretaba en mi garganta. No sabía qué quería, pero estaba claro que no era un simple desconocido. Y lo peor era que sentía que esto solo era el principio de algo mucho más oscuro y peligroso. Bruno y yo estábamos a punto de enfrentarnos a una pesadilla que pondría a prueba todo lo que creíamos seguro y nos obligaría a luchar por nuestra vida y nuestro hogar. Aquella noche, el silencio en la casa era diferente, tenso, cargado de una electricidad invisible que me ponía los pelos de punta. Estaba sentada en el sofá, con una manta cubriéndome hasta los hombros, cuando un sonido apenas perceptible me sobresaltó, un leve clic, casi como el de una puerta abriéndose con cuidado. El corazón se me aceleró y mis manos se entrelazaron con fuerza, buscando en la oscuridad la seguridad que parecía escaparse. Bruno, que hasta entonces había estado recostado junto a mí, se incorporó de inmediato. Su cuerpo se tensó, la piel del lomo se erizó y un gruñido bajo, amenazante, llenó la habitación, cortando el aire como un cuchillo. Su instinto era claro, algo no estaba bien. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido, y avancé hacia la entrada trasera, donde el sonido parecía originarse. La llave que siempre giraba con facilidad esta vez se resistió. Intenté una y otra vez sin conseguir abrir la puerta. El miedo crecía en mí, una ola que amenazaba con arrastrarme. Fue entonces cuando Bruno se acercó, rozándome con su hocico, como diciéndome que no estaba sola, que él estaba allí para protegerme. De pronto, un golpe seco retumbó contra la puerta, como si alguien intentara forzarla. Mi respiración se volvió entrecortada, y sentí como una mezcla de terror y adrenalina me invadía. Entonces, apareció él, Iván, aquel hombre que hasta hacía poco fingía ser un vecino más, pero que ahora mostraba su verdadera cara. Su figura alta y oscura bloqueaba el umbral y sus ojos brillaban con una frialdad que helaba la sangre. Sabía que estaría sola, susurró con voz áspera, sus palabras como una amenaza envuelta en calma. He estado observándote semanas. Quise gritar, correr, pero mi cuerpo estaba paralizado. Bruno se interpuso entre nosotros, mostrando los dientes, ladrando con una furia que nunca antes había visto en él. Sin embargo, Iván no retrocedió, en un movimiento rápido sacó un cuchillo y atacó. El caos estalló en segundos. Bruno se lanzó hacia él, mordiendo su brazo con fuerza, mientras yo gritaba, aterrorizada pero decidida a proteger a mi compañero. Iván chilló y forcejeó, y en medio de la lucha, sentí un dolor punzante en el pecho de Bruno. Vi la sangre manar, roja y cálida, y mi mundo se detuvo. Caí de rodillas junto a él, sosteniendo su cabeza entre mis manos, mientras sus ojos, cargados de amor y lealtad, se encontraban con los míos. En ese instante supe que había hecho todo lo posible por protegerme. Su respiración se fue apagando poco a poco, y con ella se llevaba una parte de mí. Iván, tambaleándose y sorprendido por la resistencia, retrocedió, pero yo no estaba dispuesta a dejarlo ir. Encontré una pesada jarra en la mesa y la lancé con todas mis fuerzas. El golpe lo derribó, y cayó al suelo sin moverse. La casa quedó en un silencio terrible, el aire vibraba con la tensión de lo ocurrido. Sostuve a Bruno mientras su aliento se apagaba, sintiendo como la oscuridad invadía todo a mi alrededor. En ese momento comprendí que nada volvería a ser igual. Había perdido no solo a un guardián, sino a un amigo,
un ángel de pelaje que había llenado mi vida de luz cuando todo parecía perdido. Y mientras la noche se tragaba el último suspiro de Bruno, yo sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. El silencio que siguió a la caída de Iván fue insoportable, como si el mundo se hubiera detenido en aquel instante para dejarme sola con el dolor más profundo. Sostuve a Bruno entre mis brazos, sintiendo como su respiración se volvía cada vez más débil, y con cada latido apagado, una parte de mí se desvanecía. Su pelaje, suave y oscuro, estaba ahora húmedo por la sangre, y sus ojos, que antes brillaban con una fuerza inquebrantable, comenzaron a cerrarse lentamente. No podía creer que esto estuviera sucediendo. El hombre que había acechado mis días y noches, que había convertido mi vida en una pesadilla, estaba derrotado, pero a un precio que parecía insoportable de asumir. Bruno, mi guardián, mi amigo, el ser que me había enseñado a confiar de nuevo, se estaba yendo. Y yo estaba aquí, impotente, con las manos manchadas de su sangre y el corazón hecho trizas. Las lágrimas rodaron por mi rostro mientras me aferraba a él, susurrándole palabras que apenas salían de mi garganta. Le pedía que no me dejara, que necesitaba su fuerza, su compañía, que no podía enfrentarme a esta oscuridad sin él. Pero sabía que era inútil. La vida se estaba escapando de sus ojos, y yo solo podía acompañarlo en sus últimos momentos. En medio del caos, escuché un ruido, la puerta principal se abrió de golpe y varias luces irrumpieron en la casa. La policía había llegado, alertada por un vecino que escuchó el alboroto. Entraron rápidamente, rodeando la escena, y me ayudaron a apartar a Iván, quien yacía inmóvil en el suelo, aturdido y herido. Me ofrecieron asistencia médica para Bruno, pero yo sabía que no había esperanza. Él ya me había dado todo, su sacrificio había salvado mi vida. Sentí un vacío tan profundo que parecía que iba a romperme en pedazos. En ese momento, no había fuerzas para enfrentar a Iván ni para pensar en justicia. Solo quería que el dolor cesara, que la oscuridad se fuera con él. Javier apareció horas después, al enterarse de lo sucedido. Su rostro reflejaba la mezcla de culpa y tristeza que yo también sentía. Siempre había confiado en que él sería mi escudo, mi protección, pero esta vez él no estaba, y el destino había puesto a Bruno en mi lugar. Ahora, con Bruno ausente, me sentía aún más vulnerable, atrapada en una casa que parecía haberse convertido en una cárcel de recuerdos y miedo. Pero en medio de aquel tormento, una voz interior comenzó a despertar. Una fuerza que me susurraba que debía seguir adelante, que Bruno no habría querido que me rindiera. Su mirada, llena de amor y valentía, me acompañaría siempre, recordándome que la lucha no había terminado. Sentada en la oscuridad de aquella habitación, con el cuerpo inerte de mi amigo a mi lado, comprendí que esta historia no era solo un final, sino el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. Una batalla contra fuerzas que aún desconocía, pero que estaba dispuesta a enfrentar, por Bruno, por mí, y por la esperanza de recuperar la paz que tanto había perdido. Y así, entre el dolor y la determinación, me preparé para encarar la oscuridad que se cernía sobre mi vida, sabiendo que el sacrificio de mi ángel de pelaje no sería en vano. Todavía no logro asimilar todo lo que pasó esa noche. La imagen de Bruno, tan valiente, enfrentándose sin miedo a Iván, se quedó grabada en mi mente como una marca indeleble. Me pregunto una y otra vez qué hubiera pasado si yo hubiera sido más rápida, si Javier no hubiera estado ausente, o si alguna señal me hubiera advertido antes del peligro. Pero ninguna de esas preguntas tiene respuesta ahora. Lo que sí sé es que la vida a partir de ese momento cambió por completo. La casa, que antes parecía un refugio, se volvió un lugar frío y vacío. Cada rincón me recordaba a Bruno, su cama junto a la puerta, sus juguetes esparcidos por el salón, el eco de sus pasos en el pasillo. La soledad que tanto había temido se convirtió en una realidad insoportable, más profunda y oscura que antes. Pensaba que nada podría llenar ese vacío, pero con el paso de los días empecé a darme cuenta de algo que Bruno me había enseñado sin palabras. La fuerza para seguir adelante está dentro de mí. No puedo vivir esperando que alguien más me salve. Si quiero proteger mi vida, mi paz, debo ser yo quien tome las riendas. Mientras tanto, Iván estaba detenido, pero su presencia parecía no desvanecerse. Había algo más detrás de todo esto, algo que no podía comprender todavía. La forma en que me había acechado, la precisión con la que conocía mis movimientos,
la manera en que se mezclaba entre los vecinos con una sonrisa falsa. Todo indicaba que no estaba solo, que había una red de oscuridad mucho más grande que él. Las semanas siguientes, me dediqué a investigar por mi cuenta. Hablé con vecinos, revisé cámaras de seguridad, y poco a poco comencé a descubrir que muchas de las personas que creía amigas ocultaban secretos. Algunos desviaban la mirada cuando les preguntaba, otros respondían con evasivas o excusas. Sentí que estaba metiéndome en un laberinto del que no sabía si podría salir. En esos momentos de incertidumbre, recordaba la mirada de Bruno, su lealtad inquebrantable y su valentía. Eso me daba fuerzas para no rendirme. Empecé a escribir todo lo que sucedía, como un diario, para no perder ni un detalle. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarme a la verdad, por dolorosa que fuera. Pero entonces, una llamada que nunca olvidaré rompió mi rutina. Era un número desconocido. La voz al otro lado era áspera, contenía una amenaza velada y una advertencia clara: crees que sabes la verdad, pero apenas estás rozando la superficie. Para tu propio bien, detente ahora. Y después, el silencio. En ese instante, sentí como el miedo volvía a apoderarse de mí, pero esta vez no me paralizó. Fue como si una chispa se encendiera dentro de mí, una determinación feroz que me impulsaba a seguir adelante, a no dejarme vencer. Si querían que parara, era señal de que estaba en el camino correcto. Así, con el corazón latiendo con fuerza y la mente alerta, comprendí que la historia que creía haber terminado apenas comenzaba. Y que yo tendría que ser la protagonista de este nuevo capítulo, enfrentando sombras mucho más grandes que cualquier amenaza anterior. Por Bruno, por mí, y por la verdad que merecía descubrir, estaba lista para luchar. Lo que sucedió después fue algo que jamás imaginé. Creía que el peligro había quedado atrás con la captura de Iván, pero la realidad me golpeó con una fuerza brutal. La sombra que me acechaba era mucho más profunda y enredada de lo que podía comprender. Una noche, mientras revisaba unas notas en la mesa, escuché un susurro proveniente del pasillo. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego otro sonido, casi un roce, me hizo levantar la vista. Bruno ya no estaba, y sin embargo sentí su presencia, como si me acompañara en la penumbra. Me armé de valor y salí a investigar, pero no había nadie. Fue entonces cuando vi el sobre, blanco, sin remitente, sobre la alfombra junto a la puerta. Al abrirlo, encontré fotografías, imágenes mías en el mercado, en el parque con Bruno, incluso en la ventana de mi casa. Estaban tomadas desde lejos, con una precisión escalofriante. Alguien me había estado vigilando durante semanas, quizás meses. Junto a las fotos, había una nota breve, fría y cortante: no puedes esconderte. Estamos siempre cerca. Crees que estás protegida, pero solo es una ilusión. El escalofrío recorrió mi cuerpo y un nudo se formó en mi garganta. ¿Quién podía hacer algo así? ¿Por qué yo? ¿Qué buscaban? Pero en medio del miedo, una idea empezó a tomar forma: no estaba sola en esta pesadilla. Intenté comunicarme con Javier, pero su teléfono estaba apagado, como si alguien quisiera aislarme por completo. Sentí como el mundo se cerraba, pero también como una fuerza nueva, indómita, crecía en mi interior. No podía permitirme caer en la desesperación. Al día siguiente, salí a buscar respuestas. Fui a casa de algunos vecinos, pregunté discretamente por Iván y sus posibles conexiones, y poco a poco comencé a descubrir que no solo él estaba involucrado. Había una red oculta, con personas del barrio que actuaban como si nada, pero que en realidad ocultaban secretos y miradas esquivas. Algunos parecían saber más de lo que decían, y otros simplemente evitaban mi presencia. Una tarde, mientras caminaba por la plaza, sentí que alguien me seguía. Al girar la cabeza, vi a una mujer que me observaba desde la distancia, con una expresión inexpresiva pero intensa. Cuando intenté acercarme, desapareció entre la multitud. Aquella presencia me hizo entender que el juego era mucho más grande, y que mi vida estaba en el centro de una trama que apenas podía empezar a entender. Volví a casa con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas. Pero algo en mí había cambiado para siempre: la inocencia había dado paso a la determinación. No iba a permitir que la oscuridad me engullera. Bruno me había enseñado que la lealtad y el amor pueden ser armas poderosas.
y con ese recuerdo, supe que debía seguir adelante, aunque el camino estuviera lleno de sombras y peligros desconocidos. El sobre, las fotos, las miradas furtivas, todo era una advertencia y un desafío. Y yo estaba lista para enfrentarlo, aunque eso significara adentrarme en un mundo donde nada era lo que parecía y donde la verdad podía ser más aterradora que cualquier amenaza física. La historia estaba lejos de terminar, y lo peor estaba por venir. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de pequeñas victorias y golpes inesperados. Cada paso que daba hacia la verdad parecía revelar capas ocultas de una conspiración que se extendía mucho más allá de lo que podía imaginar. La mujer que vi en la plaza volvió a aparecer, esta vez más cerca, observándome con ojos fríos y calculadores. Sentí que estaba siendo vigilada constantemente, como si cada movimiento estuviera registrado y analizado. Decidí cambiar mi rutina, salir a horas diferentes, evitar lugares concurridos, pero nada parecía suficiente para escapar de esa presencia invisible. La ansiedad crecía, mezclándose con una determinación que me empujaba a no rendirme. Sabía que debía descubrir quién estaba detrás de todo esto y por qué me había elegido como objetivo. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de una cámara de seguridad cercana, vi algo que me heló la sangre, un hombre, delgado y encapuchado, merodeando alrededor de mi casa, observando cada movimiento con una paciencia inquietante. El recuerdo de Iván y su amenaza volvió con fuerza, y comprendí que el peligro estaba lejos de desaparecer. En medio de esta tormenta, algo inesperado ocurrió. Recibí una llamada anónima. La voz, distorsionada y grave, me dijo, no confíes en nadie. Lo que crees saber es solo una parte del juego. Si quieres sobrevivir, debes buscar la verdad por ti misma, pero cuidado, porque hay quienes preferirían verte desaparecer. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Ese mensaje fue una mezcla de advertencia y motivación. Nadie podía ayudarme realmente, la única opción era enfrentar todo sola. Por primera vez, comprendí que el enemigo no solo estaba fuera, sino también dentro de mi círculo más cercano. Los días se volvieron noches interminables de incertidumbre y vigilancia constante. Bruno ya no estaba para protegerme, pero su espíritu parecía acompañarme en cada paso. Recordaba su valentía y lealtad, y eso me daba la fuerza para seguir adelante. Entonces, una tarde lluviosa, mientras caminaba por una calle solitaria, sentí una mano en mi hombro. Me giré rápidamente, preparada para enfrentar cualquier amenaza, pero me encontré con una mujer de mirada firme y expresión seria. Soy Lucía, dijo con voz baja, sé lo que estás pasando y quiero ayudarte. La sorpresa me dejó sin palabras. ¿Quién era ella? ¿Podía confiar en alguien en medio de aquella maraña de secretos y peligro? La incertidumbre volvió a apoderarse de mí, pero también una chispa de esperanza. Así, entre sombras, amenazas y alianzas inesperadas, me adentré en una nueva etapa de esta historia, donde cada paso podía ser el último y donde la verdad estaba oculta tras una máscara de mentiras y traiciones. Sabía que el camino sería peligroso, pero también que no podía detenerme. Por Bruno, por mí, por la justicia que merecía, debía continuar. Y aunque la oscuridad parecía impenetrable, estaba dispuesta a buscar la luz, cueste lo que cueste. La tensión alcanzó su punto más alto aquella noche en que todo pareció estallar en un torbellino de emociones y peligros. La lluvia caía con fuerza sobre Almagro, golpeando los cristales como un tambor frenético que marcaba el ritmo de mi corazón acelerado. Lucía y yo habíamos decidido investigar un edificio abandonado en las afueras del pueblo, un lugar que, según algunas pistas, estaba relacionado con la red que me perseguía. Vestida con una chaqueta ajustada de cuero negro, unos vaqueros oscuros y botas resistentes, sentía el frío de la humedad mezclarse con una adrenalina casi palpable. Lucía caminaba a mi lado, su rostro serio y sus ojos brillantes de determinación. La sombra de la noche nos envolvía, y cada paso hacia aquella ruina parecía adentrarnos más en un mundo desconocido y peligroso. Al entrar, el olor a humedad y polvo nos recibió, junto con un silencio inquietante que rompía solo el eco de nuestros pasos. Las ventanas estaban rotas, las paredes cubiertas de grafitis y la luz de nuestras linternas apenas lograba atravesar la penumbra. Avanzamos con cautela, conscientes de que cualquier ruido podría alertar a quien estuviera allí. De repente, un susurro lejano, seguido por el crujir de una puerta que se cerró con fuerza,
hizo que mi pulso se disparara. Lucía me lanzó una mirada y asintió. Estábamos en el lugar correcto, pero también en medio de un peligro inminente. Fue entonces cuando escuchamos voces, murmullos apagados que parecían discutir algo urgente. Nos escondimos tras un viejo mueble y observamos a un grupo de personas reunidas en una esquina. Reconocí a algunos, el vecino amable que siempre saludaba en la plaza, el hombre de la tienda donde compraba la comida de Bruno, incluso aquella mujer que me había seguido días atrás. Sus rostros eran tensos, sus palabras cargadas de miedo y desesperación. Mientras los escuchaba, comprendí que no solo estaban observándome, sino que formaban parte de una red mucho más grande, una conspiración que involucraba a todo el pueblo. Había secretos oscuros, acuerdos silenciosos y traiciones que se extendían desde hacía años. Y yo, sin saber cómo, me había convertido en el blanco de esa maquinaria. En ese instante, un ruido detrás de nosotras hizo que ambas nos giráramos, enfrentándonos a la realidad de que habían descubierto nuestra presencia. La adrenalina explotó, y sin pensarlo corrimos hacia la salida, sintiendo que la oscuridad nos perseguía a cada paso. El viento azotaba mi rostro, mezclándose con la lluvia, y sentí como el miedo y la determinación se entrelazaban en una lucha interna. Sabía que esta noche marcaba un antes y un después, que la verdad estaba al alcance, pero que también ponía en riesgo todo lo que había amado. En medio de aquella tormenta, comprendí que no podía confiar en nadie más que en mí misma y en el recuerdo de Bruno, mi ángel de pelaje, que me había enseñado a luchar con valentía y amor. El peligro era real, la traición estaba cerca, y el futuro incierto. Pero la historia que había comenzado con un simple perro guardián ahora se había convertido en una batalla que definiría mi vida para siempre. Y aunque la oscuridad parecía implacable, la luz de mi voluntad brillaba con más fuerza que nunca. La noche parecía no tener fin, y yo corría por las calles mojadas de Almagro, con la respiración agitada y el corazón latiendo a 1000 por hora. El edificio abandonado quedaba atrás, pero sentía que la amenaza se acercaba, como una sombra oscura que me perseguía sin descanso. Lucía estaba a mi lado, tan decidida como yo, pero el peso de todo lo vivido comenzaba a hacerse insoportable. Al llegar a casa, la puerta estaba entreabierta, un detalle que antes habría pasado desapercibido, pero ahora me llenó de un terror paralizante. Entramos con cautela, cada paso resonando en el silencio opresivo. La casa, que había sido mi refugio, se había convertido en una trampa invisible. Las luces parpadeaban débilmente, y un olor extraño flotaba en el aire, como un aviso silencioso. De repente, un sobresalto, un sobre negro, colocado sobre la mesa del salón, con una inscripción en letras rojas que decía simplemente no confíes. Mi mano tembló al abrirlo, y dentro encontré una foto desgastada de Bruno, con una mancha roja que parecía sangre. El mensaje era claro y cruel, el peligro no solo seguía presente, sino que se burlaba de mí, recordándome lo que había perdido y lo que aún estaba en juego. Sentí una mezcla de furia y desesperación, pero también una fuerza indescriptible. Ya no era solo una víctima. Había pasado de ser una mujer asustada a alguien dispuesta a enfrentarse a todo, a desentrañar la verdad oculta en las sombras de aquel pueblo que parecía conocer demasiados secretos. Lucía me miró con una intensidad que reflejaba comprensión y apoyo. Sabía que lo que venía sería aún más oscuro y peligroso, pero también sabía que no estaba sola. Habíamos formado un lazo, una alianza nacida en medio del miedo y la incertidumbre, y juntas íbamos a buscar respuestas. Mientras la lluvia seguía golpeando los cristales, sentí que una nueva etapa comenzaba. El pasado había dejado cicatrices profundas, pero también había forjado en mí una fortaleza que ni siquiera yo sabía que tenía. Bruno, con su lealtad y valentía, había dejado un legado imborrable. Y aunque la historia parecía llegar a un punto crítico, la verdad aún estaba oculta, esperando a ser descubierta. ¿Quién estaba realmente detrás de Iván y de toda aquella red de mentiras? ¿Qué buscaban de mí? ¿Y qué precio tendría que pagar para desvelarlo? Las respuestas estaban ahí fuera, en la oscuridad que me rodeaba. Y yo estaba lista para encontrarlas, cueste lo que cueste. Porque esta no era solo una historia de miedo y pérdida. Era la historia de una mujer que decidió no rendirse, que eligió la lucha en lugar de la resignación, que aprendió que, incluso en la noche más oscura, la luz de la esperanza puede brillar con fuerza. Y así,
con el corazón encendido y la mirada fija en el horizonte, me preparé para enfrentar lo que el destino aún tenía reservado. La historia apenas comenzaba.